Así que muy bienvenidos. Yo me presento, mi nombre es Fernando Escapín. Mi equipo de trabajo son Javier Fuentes, que está ahí con remera negra, ahí también apuntado en la reunión, y Gianfranco hoy con un corte de barba especial, ahí también parte del equipo. Muy bien. Ellos son los que van a hacer la magia. Yo solo voy a presentar un poquito de qué se trata lo que hacemos nosotros. Un minuto, no les quiero robar tiempo con esto a ninguno. Nosotros, no sé si hay un slide que acompañe lo que voy a decir, si no, voy directo. O sea que no tengo mucho No, anda problema. directo porque quedó truco. Listo, no hay problema. Solo quiero contar que nosotros somos una empresa, somos una consultora de tecnología que nos dedicamos a procesos de transformación digital enfocados en productos de Microsoft. La compañía tiene 32 años, los últimos 20 venimos trabajando como partners de Microsoft en implementación de sistemas de gestión, ERPs, como se llama en ese mundo. Venimos en los últimos 3 o 4 trabajando muy fuerte en Power BI y en proceso de automatización con la herramienta de Power Automate. Somos una empresa argentina, tenemos operación en varios países, así que conocemos la pyme argentina, conocemos la necesidad de la pyme argentina. La buena noticia es que Microsoft parece lejano de la pyme, pero puede estar cerquita porque trabaja con precios locales, porque tiene soporte local a través de red de partners y uno de esos somos nosotros. Les queremos contar hoy de qué se trata esto. Le voy a dar la palabra a Javier y a Gianfranco. Gianfranco va a llevar la reunión adelante y con Javier lo vamos a ir acompañando para mostrar la herramienta, cómo funciona, de qué se trata y que se lleven algo práctico. Específicamente ese es nuestro leitmotiv de armar el webinar. Y después vamos a hacer un cierre y les vamos a preguntar qué les pasó, pues para nosotros, y qué se llevan, pues la mejora continua es fundamental para lo que estamos haciendo. Solamente esto como introducción, así que si quieren, chicos, arrancamos. Gracias, Fer. ¿Vas a compartir vos? Sí, ahí estoy. Perfecto. Gracias, Dale. Fer, por la presentación. De nada, estoy por acá. Muy bien. Bueno, como contaba Fer, un poco vamos a atravesar este webinar viendo lo que es Power BI y Power Automate. ¿Sí? Vamos a arrancar contándoles un poco qué es este mundo de Microsoft. Así que Javi, si querés. Dale, pasame a la siguiente slide. Antes que nada, y como para ir seteando expectativas, entender que esto que vamos a estar haciendo hoy en aproximadamente unos 40 minutos es una charla, es un webinar, no es un curso de capacitación, ni mucho menos, no pretende serlo tampoco. Es simplemente un espacio para poder mostrar la potencialidad de los productos que vamos a estar mostrando, específicamente hoy, de toda la familia. Si me volvés el slide, te quedó, estás compartiendo. Ahí está. De toda la familia de los productos de Power Platform, que es un conjunto de herramientas de bajo código que ha diseñado Microsoft para hacer la vida más fácil de las empresas dentro de la estructuración de tableros o de aplicaciones o de procesos automatizados a través de aplicaciones de bajo código. ¿Y qué significa esto? De alguna manera poner accesible a los usuarios finales la posibilidad de diseñar estos flujos de trabajo, estas aplicaciones, estos tableros, con herramientas que no requieran en el gran porcentaje, digamos, de su desarrollo, codificar, o sea, programar el elemento que nosotros necesitamos como resultante de este proceso, ¿sí? Son herramientas que están destinadas a través de arrastrar y soltar, de configuraciones, de bloques, de elementos, poder configurar de la misma manera que podría estar haciendo un programador a través de líneas de código, ¿sí? De toda esa familia de productos que Microsoft dispone, que son 4 en realidad las que los componen: Power Automate, Power Apps para la construcción de aplicaciones de bajo código, Power BI para los tableros y Power Virtual Agent para construir bots, robots que respondan automáticamente a flujos de procesos dentro de la organización. De esas 4 herramientas, hoy nos vamos a estar concentrando en 2 específicamente. Power BI para todo lo que sea el armado y la construcción de un dashboard. Hoy Jan va a estar de alguna manera mostrándoles los primeros pasos iniciales de cómo poder construir y de cómo poder conectar elementos de un sistema para poder tomar esos datos como base para la construcción de un indicador. Y yo voy a tomar a continuación sobre un tablero ya construido, que vendría a ser, digamos, como en los programas de cocina, el plato terminado y mostrarlo cómo resulta. A partir de ese tablero, cómo yo puedo empezar a tomar los elementos de los indicadores de ese tablero para, a partir de ahí, construir alertas que me permitan automatizar procesos y flujos de trabajo a través de Power Automate, ¿sí? Eso lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, simplemente como para abrirles la cabeza a la posibilidad que tienen estas herramientas de interacción
y generar un espacio de preguntas como para poder ir viendo con ustedes de qué manera poder bajar internamente dentro de sus organizaciones este tipo de herramientas para facilitar la agilidad dentro de una organización. Porque eso de alguna manera es el fin de estas herramientas, poder lograr llevar procesos que se harían manualmente y con mucho tiempo y con muchos costos a herramientas digitalizadas que minimicen el impacto y los errores y por ende los costos dentro de una organización. Así que bueno, Jan, si querés vos ahí continuar con Power BI y yo después retomo con la otra fase. Buenísimo. Bueno, como decía Javi, ¿sí? Esto no es más que una demostración de producto en un corto tiempo, ¿sí? Después, si necesitan profundizar, evaluar cómo podemos ayudarlos en sus empresas, podemos generar reuniones privadas, ¿sí? Posteriores al webinar y ampliamos conceptos y vemos de qué manera podemos acompañarlos. Pero bueno, en primer lugar queremos dejar bien en claro qué es Power BI, ¿sí? ¿Por qué tan nombrado en este momento en el ámbito de las empresas en el que estamos desempeñando? ¿Sí? Se está necesitando trabajar y generar negocios de forma distinta. Las presiones financieras están acelerando el proceso para tecnificar a las empresas. Que éstas tomen medidas y decidan actualizar las herramientas digitales que mejoren la operación financiera, la operación comercial y toda la gestión en general. ¿Sí? Power BI es una plataforma basada en una nube formada por varios componentes bajo un sistema de licenciamiento por suscripción, que aplican a una gama muy variada de funcionalidades relacionadas con la toma de decisión. Hoy vamos a estar haciendo foco en dos de estas funcionalidades. Por un lado, la minería de datos y por el otro, el análisis empresarial. Y vamos a ver esta versión, la versión de Power BI Desktop, ¿sí? Que es la aplicación que Microsoft pone al alcance de los usuarios de forma gratuita, para poder comenzar esta experiencia y poder empezar a vivir el ecosistema de Microsoft. Después de esta manera pasar a una suscripción y poder tener otras características, ¿sí? Relacionadas con la aplicación, que ya al ser por suscripción mensual son soluciones más empresariales y que vamos a ver algunos diferenciales a través del webinar. Disculpen que estoy mirando para acá, pero tengo la pantalla con la presentación y parece que soy medio mala onda, pero no. Vamos a ver. Sí, pero Bueno, bueno, eso como es otro tema. vemos. Bueno, eso es otro tema. Power BI Desktop, sí, como dice ahí, servicio de descarga gratuita. Y después tenemos Power BI Service y Mobile App, que eso ya pasa a ser con una suscripción mensual. Vale destacar que todo lo que sea Power BI Service es requerido para la publicación de los tableros y gran parte de lo que vamos a ver Exactamente. como cierre de la presentación en la integración con Automate requiere de alguna manera la publicación de los elementos en la web para poder tomarlos y a partir de ahí construir los indicadores. Así que la primera parte se puede realizar con Power BI Desktop, la segunda la publicación y el manejo y el poder compartir esos elementos en forma interna dentro de una organización ya requiere otro tipo de licenciamiento, que eso lo podemos hablar en una fase posterior. Totalmente, hasta verlo en el teléfono, ¿o no, Javi? Correcto. Avanzamos. ¿Qué es Power Automate? Acá Javi nos echó Bueno, una información bastante puntual. Yo, de mi lugar, les cuento que es la herramienta Microsoft permite crear flujo de trabajo conectando dos o más aplicaciones mediante conectores prediseñados y ahorrando el tiempo en las tareas de una empresa. Esto es clave. Sí, porque estos flujos de trabajo se pueden crear para aplicaciones de Microsoft 365 o de terceros, pudiendo elegir entre casi 500 aplicaciones que aumentan la eficacia de cualquier negocio. ahí te ¿Sí? interrumpo, Jan. Tengan en Adelante, cuenta obvio. que esto al ser un servicio de suscripción y que cambia, digamos, un poco la filosofía de producto como en otras épocas donde uno compraba la licencia, al ser una suscripción, el producto está permanentemente en un estado de actualización, es un Justo. producto beta, o sea, permanentemente está liberando actualizaciones, está liberando mejoras y está liberando gran parte de lo que es el principal potencial de Power Automate, que son los conectores que permiten el interactuar con otras aplicaciones externas para poder automatizar estos procesos, ¿sí? Lo que se conoce como RPA, o sea, la robótica de los procesos dentro de una organización, la digitalización de esos procesos, digo, es gran parte del poder de esta herramienta, es los conectores que permiten el extraer y conectarme, valga la redundancia, con cualquier aplicación que esté por detrás y que hoy tenga una fuente de datos disponible dentro de la plataforma de Power Platform, ¿sí?
En otra instancia o con algunas otras herramientas podemos utilizar APIs que nos permitan la conexión y la comunicación de estos procesos y estos flujos. Esto ya es más específicamente del RPA. Podemos profundizar en alguna otra charla si ustedes necesitan bajar estos conceptos, pero básicamente que ustedes queden con el concepto de que la herramienta y el potencial de Power Automate radica en los conectores ya disponibles dentro de la herramienta para poder facilitar este proceso de comunicación con herramientas propias o externas. Excelente. Mejor imposible. Buenísimo. Avanzo. Dale. Un poco un esquema, ¿sí? Un gráfico Ay, perdón, me perdí. Un poco un gráfico de cómo funciona, ¿sí? Todo lo que es Power BI. La realidad es que estamos inmersos hoy, ¿sí? Los dueños de empresas no pueden esperar a fin de mes los reportes para poder evaluar la situación real del negocio. La reacción tardía puede traer pérdidas muy significativas para una organización. Hoy nos vemos forzados a poder entender el comportamiento de los clientes y anticiparnos fundamentalmente a cualquier tipo de cambio en las tendencias, ¿sí? Para ser competitivos y rentables, que creo que esto es lo que todo dueño de empresa quiere. Hay unas estadísticas de Microsoft para el mercado americano, ¿sí? Yo sé que no es comparable con nosotros, pero estas determinan que las empresas donde se incorporó Power BI para acompañar el proceso de la toma de decisiones de las empresas permitió un retorno de la inversión de un 271% en un plazo medio de 3 años. Entendemos que nuestro mercado no es igual, pero como experiencia propia nuestra, en empresas donde aplicamos estas plataformas, permitió que el tiempo dedicado del personal operativo abocado a la generación de reportes se vea reducido un 64%, lo cual abre la ventana y genera un lugar de trabajo mucho más amplio y no el desperdiciar el tiempo generando reportes constantemente, sino que la aplicación los genera automáticamente. Acá en el gráfico vemos un poco el proceso, ¿sí? Donde está aplicado el modelo de trabajo de Power BI. Los datos de las empresas, los datos duros, se generan en todo tipo de aplicación. Sea una app, sistema de gestión, sistemas de control administrativo financiero, sistemas de logística, sistemas de producción, bases de datos diversas. Incluso pensemos esto, no solo para una empresa, sino para pequeños grupos de empresas que hoy necesitan consolidar información. ¿Sí? Hubieron muchas adquisiciones en estos tiempos y fusiones de empresas. Requiere poder consolidar toda esta información y todos estos datos, múltiples tipos de sistemas, múltiples plataformas y hasta incluso de sistemas online. Poder concentrar todos esos datos en un gran repositorio, poder trabajar esos datos, modelarlos, limpiarlos, enriquecerlos y a partir de ahí poder generar indicadores necesarios para la elaboración de los informes y de los tableros que acompañan las tomas de decisiones. Esto es fundamental porque en otros momentos de la historia de las aplicaciones de este tipo de solución, el Power AI o herramientas que te permitían construir un dashboard, perdón la traba, solo estaban disponibles para cierto tipo de plataforma. O sea, si yo era una empresa multinacional y tenía SAP, yo tenía esta posibilidad de poder construir un dashboard. O dentro de un esquema nativo de cada una de las aplicaciones. Hoy a través de Power BI, y como les comenté recién con Automate, la disponibilidad de múltiples conectores para poder extraer datos de cualquier fuente de datos, ya sea base de datos, aplicaciones, hay conectores para la gran mayoría de todas las aplicaciones de gestión World Class, a través de las bases de datos con todos los sistemas RP locales. Poder unificar en un reporte información de un WMS con un sistema de CRM, con el seguimiento de la facturación, que están en sistemas totalmente separados y estancos. Digo, poder consolidar todos estos datos, poder clarificarlos, poder construir un único repositorio de información sobre la cual pararme para poder tomar una decisión, hoy es fundamental. Y eso no significa procesos intermedios para poder extraer el dato donde yo ya pierdo la integridad y fundamentalmente la confianza del director sobre esa fuente de datos. Hoy me paro directamente desde Power BI, me conecto en forma totalmente transparente y segura sobre las aplicaciones y extraigo el dato desde el punto de origen para poder llevarlo a mi reporte. Eso hoy es un valor fundamental para la organización y permite fundamentalmente tener la disponibilidad online en el momento que el director lo requiere para tomar esa decisión. Absolutamente, absolutamente. Entendiendo que convertir datos en información e información en acciones inteligentes es el camino que todos deseamos, ¿no?
creo que esto va de la mano como dice Javi, de poder tener esta conexión segura y amplia hacia cualquier tipo de base de datos y de sistemas de gestión, y poder todo eso trasladarlo mediante un editor de información, que esto se vea después en los indicadores como los dueños o los tomadores de decisiones necesitan. A esto se le suma, ¿sí?, la integración de la automatización, perdón, de los procesos digitales. Esto un poco lo que contaba Javi del RPA, ¿no? Exactamente, y acá es donde entra justamente el valor de poder tener información para poder accionar y que los sistemas empiecen a operar en forma proactiva en nombre de uno, ¿no? Es poder empezar a configurar las reglas y los procesos que yo necesito que el sistema controle para que yo pueda tomar una decisión, pero que el sistema me facilite ese dato y vamos a ver hoy en un proceso, en un ejemplo muy puntual sobre una problemática de costos, de cómo un costo que está por encima de lo estimado me puede disparar a mí no solo el aviso, sino una gestión para aprobar a través de un cargo directivo que ese costo sea el que hoy estamos o que exija una revisión por parte de los directivos. Digo, poder empezar a que el sistema sea proactivo, y eso es fundamental, ¿sí? Que gestione para mí y no que yo tenga que estar buscando los datos para poder tomar una decisión. Es acá el punto clave de este ejemplo que vamos a plantear hoy dentro de un proceso automatizado como el que vamos a armar. Y algo, perdón, que está acá y que me estaba olvidando es, además de todo esto de la automatización y es para otra charla mucho más amplia también, es poder empezar a incorporar conceptos de inteligencia artificial para el que el sistema no solo detecte la información, sino que empiece a analizar comportamiento y de cómo yo tomo decisiones a lo largo del tiempo con datos de estas mismas características. Entonces el sistema empiece a aprender de cómo debería reaccionar ante un evento de estas características, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el costo siempre está por encima? Bueno, la persona opera, empezar a lograr que el sistema aprenda del comportamiento y de las acciones que yo realizo para que este proceso sea cada vez más eficiente a largo plazo, ¿sí? Ahí seguimos, si querés, Jan. Espectacular. Cada vez más quiero tener una empresa y quiero utilizar esto. En breve. En breve. ¿Quiénes deberían utilizar estas herramientas? Acá tenemos algunos puntos. Me parece que lo más importante es esta frase que dice al final: si todo aquel que quiera profesionalizar y tomar mejores decisiones. ¿Sí? Tradicionalmente estas decisiones estaban relacionadas a dueños de empresa, ¿sí?, o gerentes generales, empresas más corporativas. La realidad es que hoy la masificación de este tipo de productos permite que los dueños de pymes o mismo el personal de las áreas puedan desarrollar tableros e indicadores para poder estar monitoreando permanentemente la evolución del negocio, mejorar las tareas y ser más eficientes y eficaces en el crecimiento del negocio. ¿Algo que quieras agregar, Javi? No, sí, que además es importante que tengan en cuenta que puede ser una decisión a nivel global en empresas medianas, chicas o grandes, pero que además pueden ser decisiones de áreas que comprenden a una toma de decisión local o puntual dentro de un área. Digo, no necesariamente tiene que ser una solución que abarque a toda la organización, o ese puede ser el punto de entrada para que la organización empiece a ser más eficiente. Digo, y eso se puede hacer escalar a lo largo del tiempo, ¿sí? Acá es importante que cada uno dentro de su rol tenga en cuenta que estas herramientas están a disposición para cualquiera que hoy tenga una suscripción de Microsoft 365. Incluso el Power BI yo lo puedo descargar en forma gratuita sin tener incluso una licencia. Yo puedo empezar a trabajar, como vamos a ver hoy, con un Excel simple, conectado. Digo, es importante alejar el concepto de que estas herramientas son para las grandes empresas, o que el RPA, o que la automatización, o que un dashboard, o que un tablero de control son solo para las empresas corporativas. Cualquier empresa, cualquier persona, cualquier profesional que hoy quiera profesionalizar su trabajo, ser más eficiente y más ágil, son herramientas que debería estar evaluando ya para poderlas en funcionamiento dentro de su espacio de trabajo. Perdón, una Excelente. cosa que me gustaría Sí, agregar, Fer, venga. que pasa muchísimo en la gestión y que nos encontramos todo el tiempo, es fundamental tener reuniones más efectivas cuando tengo información fidedigna para tomar decisiones. Esto lo que lleva es a poder hacernos de esa información en tiempo y forma, con procesos automatizados. Es decir, como dueños de empresas, como gerentes de áreas, para tener reuniones con otras personas con las que coordinamos acciones y esas acciones deben ser cada vez más efectivas, es fundamental tener datos en tiempo real, no cuando ya pasó lo que tengo que decir, porque no tengo nada para hacer. Y anticipar ese movimiento
es clave. Toda esa tecnología existe y está al alcance de cualquier pyme. Eso que decía Javier para mí es fundamental. Digamos, ¿no? Que está al alcance de la mano y es posible de hacer y no es complejo. Excelente. Buenísimo, gracias, Fer. Pasamos al slide. Estos básicamente son los pasos que tenemos que contemplar, ¿sí? Para ir desde la obtención de datos, alineando el producto con las bases que necesitamos conectar, ¿sí? Parte importante es la obtención de datos, ¿sí? Después la preparación, el modelado, la visualización y el diseño final y la publicación de los reportes para compartir con el resto de la organización o el personal externo también, ¿sí? Así sería el viaje completo de esta información que vamos a tener en el tablero. Hago hincapié en el hecho de modelar los datos, ¿sí? Porque es acá donde cobra valor importante la experiencia y el conocimiento real del negocio, ¿sí? Para poder determinar realmente cuáles son los indicadores que yo necesito para poder controlarlo. Y a partir de ahí, la preparación y la obtención de datos. Y después, la visualización y el reporte. Esto de alguna manera es el centro y es donde radica el éxito de la incorporación de este tipo de productos. Como dijimos ya, es un producto que es gratuito, ¿sí? Que hoy se puede utilizar, cualquiera lo puede descargar y empezar a utilizar en casa, ¿sí? Pero ahí es donde está el valor agregado y la importancia grande de conocer el mercado, ¿sí? Poder tener Sí, la ahí. información y poder alcanzar el indicador. Sí, Fabi. No, perdón, te interrumpí, perdóname. No, no, Pero un no hay poco problema. reforzar esa Yo idea, estoy el de tu tema del lado. modelado de datos es de alguna manera el corazón y donde la gran mayoría falla. Hoy nos hemos Exacto. encontrado con muchas empresas donde estamos iniciando un proceso de asesoramiento porque descargaron Power BI y quedan trabados en cómo obtenerla, cómo procesar la información para poder sobre eso construir un indicador. La parte de la visualización del reporte es muy sencilla. Vamos a ver que después es a través de bloques de información que yo puedo rápidamente construir el reporte. Pero si yo no conozco el modelo de datos sobre los cuales construir ese dashboard, si yo no sé de dónde sacarlos, qué uniones de tabla yo necesito, qué información tiene que ser la base sólida para la construcción del tablero, probablemente falle o me dé información que no sea la correcta o que esté calculando erróneamente muchos de los indicadores que yo necesitaría procesar. Hacer hincapié en esta primera fase, como dice Jan, es importante, por un lado, que ustedes sean propietarios de esa información, conozcan realmente el impacto y la base de esos datos, pero que estén correctamente asesorados para poder construir un modelo lo más eficiente posible y lo más seguro para que esos indicadores reflejen la realidad de la compañía sobre la cual ustedes están parados. Absolutamente. Absolutamente. Dale. ¿Hola? Ah, Sí, te pensé escucho ahí. que alguien quería hablar. Buenísimo. Avanzamos. Obtener datos, bueno, esto es un poco lo que contábamos, ¿sí? Está disponible dentro del producto con más de 70 conectores, ¿sí? Se va actualizando permanentemente esto, como bien decía Javi hoy, al ser suscripción y ser un sistema de nube, esto va actualizándose constantemente, ¿sí? No como las aplicaciones de antes, que habían que esperar una actualización, un año, 2 años para tener funcionalidades nuevas, esto es constante, ¿sí? Em, Hay un gran número de conectores disponibles para obtener los datos de múltiples plataformas, de aplicaciones, de servicios en línea, ¿sí? Se va Perdón que te modificando interrumpa. mes a mes. Perdón que te interrumpa. Se te corta un poco el audio. Si apagás la cámara, quizás eso Se te te escucha aliviane un poco mal, la lo conexión. único. Se, Está se escucha. cortado. A vos también. ¿Hola, escuchan ustedes? Ah, Está ahí, perdón. Quiero. Javi, escuchamos. Ahora sí. Dale. Jan, Dale, si Jan, pones dale la vos. cámara, Muy bien. que capaz que te funciona mejor porque se te cortó un poquito el audio. Se quedó ahí. No hay problema. Está. Yo sé que soy muy feo, así que Ahí apaga. está, apaga. Bueno, esto brinda la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías y herramientas a nuestro tablero de control, ¿sí? Un poco para redondear los conectores y para redondear esto, vamos a pasar ya al producto. Así que voy a dejar de compartir un segundo. Así comparto de nuevo con el tablero.
Acá estamos. ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, perfecto, John, dale. ¿Estás con el Bueno, audio? sí. Dale, ahí está. Estamos medio con problema de conexión, ¿puede ser? Sí, sí, Eso, claro. no, dale. Pero por ahora va bien. Dale. Bueno, vamos a ver un tablero de control sencillo y rápido. ¿Sí? Vamos a hablar de un tablero financiero en este caso. Vamos a armar unos indicadores. ¿Sí? Yo ya tengo unos pasos adelantados, como decía Javi hoy, somos como los cocineros, ya tenemos la media cocción y el final. ¿Sí? Pero bueno, cualquier duda que tengan, escriben por el chat y ahí vamos a contestar. Lo primero que le comentaba hace un rato es que dentro del proceso está la obtención de datos. ¿Sí? Tengo que ver de qué manera voy a conectar a alguna aplicación que tenga el dato duro de la empresa. Aplicación, puede ser sistema de gestión, puede ser mismo. Que lo que vamos a hacer es ver de qué manera puedo obtener datos. ¿Sí? Yo ya tengo mi Excel armado con mis tablas. Bueno, ¿estamos bien? Y dale, dale. ¿Alguien se agarró el dedito con la silla? Bueno, se ve bien ahí. Tenemos varias maneras de generar estas conexiones. ¿Sí? Archivos, base de datos, mismo de lo que es todo Microsoft Power Platform, Azure. ¿Sí? Servicios en línea. Y si nos ponemos a buscar, tenemos todo lo que es Dynamics, Google Analytics. ¿Sí? Esos son Tenemos todos los muchas conectores aplicaciones. disponibles que que están hoy disponibilizados dentro de Power BI para poder obtener datos. Son los conectores que ya tienen toda la estructura y fundamentalmente la integridad de las tablas sobre las cuales va a estar construyendo. ¿Sí? Entonces van a traer elementos parados sobre cualquiera de esos conectores que le permita la extracción de datos. Si es una base de datos, directamente sobre la estructura y facilita la conexión al motor de datos. Pero si son sobre aplicaciones, lo importante es que ahí ya está resguardada la integridad de la información sobre la cual los procesos se están generando dentro de la empresa. ¿Sí? Totalmente. El mismo también al del que nadie quiere hablar, pero el SAP también se puede generar conexiones. No, vos no querés hablar. SQL, bueno, a veces. Dale. Oracle, ¿sí? O cualquier otro tipo de dato, un Tango, un Beckerman, ¿sí? Cualquiera de estas soluciones. Vamos a tomar nuestros datos. Yo me voy a apurar porque si no, Javi, no vamos a tener tiempo para Dale. ver el Automate. Así que voy a hacer las cosas rápido. Tenemos acá mi archivo. Tomo los datos de un Excel. Jan, ¿Sí? si podés sacar tu Señor, cámara, así se escucha mejor. ahí vamos. Ahí va, dale. Muy bien. Acá vemos Power BI me leyó lo que es mi archivo de Excel, ¿sí? Y me trajo las tablas que encontró. Yo las voy a seleccionar. Y voy a cargarla. Aquí básicamente lo ¿Qué que hace hace la el aplicación SQL? es una lectura de Toma todas las los hojas. datos. Ah, perdón, Jan. Pensé que no tenías No, audio. no, dale porque estoy. Sí, 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 por Escucho eso, no, todo déjame que cortado. digo, ahí Dale, dale. básicamente lo que hace es una lectura de toda la estructura del libro, me lee todas las hojas, pero fundamentalmente lo que hace es detectar las tablas que pueda tener en cada una de esas hojas para traérmelo como información disponible. En el caso de que fuese directamente sobre SQL, lo que hace es leer la estructura de la base de datos y me muestra las tablas. Si busca una aplicación, ya tiene, como bien les mencionaba recién, la integridad de esa información resguardada y simplemente lo que presenta son elementos para poder traer y disponibilizar dentro de la estructura de la consulta. ¿Sí? Perfecto. Dale. Perfecto. Conectamos el libro del Excel, ¿sí? Con nuestras 4 tablas. Acá podemos tener una vista preliminar de esto. La estructura fue leída, como dijo Javi, ¿sí? Se presenta a disposición del usuario para que podamos empezar a trabajar con estos datos. Algo que es muy importante, todos los datos que nosotros modifiquemos en Power BI no se modifican en nuestra base de datos
original, ¿sí? Esto lo que hace es generar una copia, la trae a Power BI y de ahí nosotros podemos modificar los datos, cortar, sacar, eliminar o poner, que esto no va a modificar nuestra base de datos original. Ahora, para empezar a trabajar con estas tablas que acabamos de cargar, vamos a ir a lo que es transformar datos, ¿sí? Que esto lo que va a hacer es nos va a abrir el Power Query de Power BI. Esta herramienta básicamente lo que permite es la transformación de la información a través de una secuencia de pasos, que básicamente lo que me permite es registrar cada uno de los pasos que yo voy a estar transformando para que cada vez que Power BI requiera una actualización, un refresh de esos datos contra la base, va a guardar esa secuencia de pasos que ahora va a estar grabando Jan y me va a poder transformar de la misma manera la información para poder ser mostrada en el dashboard, ¿sí? Si yo necesito no sé, un campo que está como fecha con un formato de texto, transformarlo en fecha y convertir en 3 columnas, una para año, una para mes, digo, cada vez que haga la lectura sobre la base de datos, va a realizar ese proceso, me va a conformar las nuevas columnas y me va a traer la información tal cual la secuencia de pasos que yo voy a estar registrando, ¿sí? Exactamente. Justo acá vemos lo que es el Power Query y este es el editor que nos permite modificar toda la información. Yo acá ya tengo un proyecto avanzado, así que lo voy a traer y vamos a ver, analizarlo, porque si me pongo a hacer los pasos, no nos vamos hasta mañana. Fíjense, ahí ustedes están viendo la tabla de presupuestos con todas las categorías, con todas las columnas y sobre el costado dice configuración de consulta, las propiedades y abajo pasos aplicados. Si lo marcan, digo, Sí, acá. fíjense, ahí es el origen, o sea, el primer paso es la fuente sobre cuál voy a conectar, sobre cuál dato voy a conectar, la navegación y después ya realiza el primer cambio. Digo, esas son las secuencias de paso que el Power BI, perdón, que el Power Query Power registra para Query. que cada vez que realice la consulta pasa por cada una de esas secuencias de pasos, me transforma la información y me la entrega ya depurada, mejorada, enriquecida para poder construir los indicadores, ¿sí? Excelente. Ahora vamos. ¿Hay un micrófono abierto? ¿Puede Ya ser? lo sé. Si pudiera traer, perdón, pero esto se pone un poco lento. Ahí estamos. Bueno, acá lo que contaba Javi, ¿sí? Nosotros tenemos, yo ya vine al paso 2, vuelvo a lo que es el Power Query, a transformar la información. Creo que estamos medio flojos de internet porque yo escucho todo cortado. Se te escucha bien, ya, dale, dale. Bien. Sí, Seguí. sí. Yo te aviso cuando no, dale. Acá estamos. Perdón por la lentitud de mi PC. Estamos en el editor Power Query. Yo ya cargué las tablas y ya las modifiqué, ¿sí? Acá lo que vemos es, voy a la tabla de ingresos, ¿sí? Esta es la tabla de origen, cómo llegó, cómo la absorbió el Power BI de nuestra base de datos y cómo yo fui generando cambios en esta tabla, ¿sí? El tipo cambiado, ¿sí? Le cambié el formato, se anuló la dinamización, la tabla pasó de esto, de tener el presupuesto por columnas y fechas, pasó a estar en filas, ¿sí? Le agregué un prefijo a lo que es la columna que debería ser fecha, ¿sí? Que están el número del mes y el número del año, se le agregó un prefijo para que tenga formato de fecha, ¿sí? Se le agregó formato fecha, se agregó una columna del tipo presupuesto, al igual que en el resto de las tablas, que ahora los vamos a ver, ¿sí? Y se le cambió el nombre de la columna. Este es el proceso que va a hacer
Power Query y Power BI en el momento en que yo modifico en mi base de datos algún valor. Yo cargo una venta nueva o una compra o un presupuesto, eso se modifica, Power BI lo trae acá, lo hace pasar por todos estos pasos aplicados y devuelve esa información con el formato que yo necesito para poder generar el indicador. Acá Y como vemos la tabla, básicamente lo que sí, estamos haciendo son a través de 4 tablas, una de gastos que la vamos a estar comparando contra el presupuesto y una de ventas que la vamos a estar comparando contra una proyección de ventas, un forecast, ¿sí? De toda esa información que Jan trajo, hay 4 columnas, 4 consultas, 4 informaciones que yo voy a comparar para poder generar una métrica. Gastos versus presupuesto, ventas versus forecast, como para poder empezar a tener métricas y empezar a medir la evolución del negocio. Eso es lo que está construyendo, por eso las etiquetas para poder identificar qué tipo de información es la que contiene esa tabla, por eso la fecha para poder comparar la estructura por un valor que me unifique todo eso. ¿Cómo comparo unificado. presupuesto versus gastos? Por la fecha, agrupadas por mes, agrupadas por fecha, por trimestre, pero la fecha es el campo que me unifica y que me permite la evaluación del KPI a lo largo de toda la información en el dashboard. Exactamente. ¿Y cómo hago para yo vincular todas las tablas con la fecha? Porque nosotros en la parte de Power BI tenemos que generar las conexiones entre las tablas, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Me enseñaron que hay una forma sencilla de hacerlo, que es trayendo un calendario, ¿sí? Traemos un calendario con años, fechas y mes, y de esta manera podemos, como ven acá, estas son cada una de las tablas, tabla de proyección, la de gastos, la de ingresos, la de presupuesto y los totales. Fíjese Todo que está todas las conectado relaciones, todos los vínculos están creados a través de la fecha. a la Esa es, fecha. es la manera de poder unificar y encontrar un criterio de unión de esas tablas y poder tener un dato íntegro a la hora de presentarlo dentro del tablero, ¿sí? Yo unifico todo a través de la fecha. Exactamente. Vamos a De la esta construcción manera, directamente ahí. Dale. sí, de esta manera vamos a generar esto, ¿sí? Yo acá lo que hice fue generar un gráfico de líneas teniendo en cuenta en su eje la fecha, ¿sí? Yo abro el calendario, traigo la fecha del mes, lo pongo en el eje. Teniendo en cuenta la proyección, ¿sí? Voy a mi tabla de proyección, me traigo la cantidad, que al estar todo en el mismo formato y al tener todas las tablas diseñadas de la misma manera, esto va a aparecer y están conectados a través del calendario de la fecha, automáticamente nos va a traer los valores sin fallas. Y la proyección y los ingresos. Voy a la tabla de ingresos, agarro mi cantidad y lo traigo acá. ¿Qué podemos ver acá? Vemos la curva de la proyección, ¿sí? Cuánto nosotros teníamos proyectado y cuánto es lo que se ingresó. A su vez, con estos datos generamos una tarjeta de información, ¿sí? Donde acá vemos el total, ya que no hay nada cliqueado. Cuando yo voy al mes, podemos ver. Ahí estaba cambiando, perdón, ¿eh? Ahí está. Acá podemos ver lo que es el ingreso, ¿sí? De ese mes. Y acá en este KPI nos tira, en base a nuestro objetivo, cuál es nuestro porcentaje de cumplimiento o incumplimiento, ¿sí? Esto es un KPI que se genera, ¿sí? Con nuestra cantidad de ingresos versus nuestra proyección. Cada vez que nosotros nos paremos en un punto en este gráfico, vamos a ver que nos muestra lo que tuvimos de objetivo cumplido y si no cumplimos el objetivo, por ejemplo, acá arriba, ¿sí? Ya en el mes 10-12 tenemos
nuestra proyección mucho más alta de nuestros ingresos. Por ende, nuestra proyección era el 25.000, cumplimos 23.900, acá tenemos un menos 4,14% de cumplimiento. A su vez, esto lo tengo filtrado por año. ¿Sí? Se puede generar filtros por año, por mes. También tengo yo de curioso puse este gráfico de tortas acá mostrando la categoría, ¿sí? Cómo fue la venta online, cómo fue la venta del canal. ¿Sí? Todo esto se interactúa toda la vez, cada vez que voy cliqueando en algún lugar. Eso es configurable para cualquier dashboard. Digo yo, por defecto, lo que hace es, como estoy parado sobre la misma información, cuando yo interactúo con uno de los gráficos, filtra y me utiliza ese elemento como filtro para poder proyectar al resto de la información del dashboard el mismo dato y el mismo filtro, ¿sí? Es como que segmenta los datos en función de la selección. En este caso, Jan se está parando en un gráfico de barras en un mes en particular y lo que hace es filtrarme las categorías de venta, los montos y los indicadores por esos mismos valores. Entonces filtra y me muestra segmentado los datos y yo puedo en todo momento cliquear sobre el espacio externo al gráfico y eliminar ese filtro y voy a tener toda la información completa de toda la base. Así como Jan hoy está mostrando que puede conectar un Excel donde está la información de ingresos y de forecast, esto mismo yo lo puedo estar unificando de dos aplicaciones distintas. Yo puedo tener un forecast que generalmente el equipo de venta lo forecastea en un Excel o en alguna herramienta externa y las ventas estar totalizando la información directamente del RP con las segmentaciones por códigos de análisis en categorías de venta, por artículo. Digo, yo puedo empezar a partir de tener una información construida en forma segura y conectada sobre el sistema de gestión, puedo empezar a armar filtros y segmentaciones dependiendo del análisis que yo necesite y eso puede ser totalmente variable y usado como filtro para poder hacer el display de la información por los segmentos que yo necesite analizar. ¿Sí? Excelente. Bueno, de acá vamos a dar pie Yo a continúo acá. Javi. Sí, me bajo Déjame de la presentación. que voy a mostrar acá. Comparto Así yo. nos puedes mostrar cómo funciona el Power Automate. ¿Están viendo ahí? Sí, Confírmame cuando perfecto. esté. Bueno, yo ahora estoy parado sobre un tablero que construimos de la misma manera que acaba de construir Jan, uno de financiero. Yo me estoy parando sobre parte de esa información financiera y mucha de la proyección de mi proceso de ventas para poder analizar el seguimiento de los costos, donde muchas de las empresas hoy tienen una gran problemática que es poder entender la logística y poder analizar los costos de esa logística, ¿sí? A partir de este ejemplo, yo lo que quiero es poder empezar a construir alertas y fundamentalmente procesos de automatización a partir de esas alertas, ¿sí? Entonces yo le voy a mostrar un paso a paso de un caso sencillo de cómo puedo empezar a trabajar de esa manera. Lo primero que necesito hacer para poder llevarme esas alertas es trabajar con la publicación de este tablero y ponerlo a disposición en la web, ¿sí? Entonces voy a guardar los cambios y voy a indicarle que pase entonces a la publicación y Power BI trabaja con áreas de trabajo que son las mismas que se utilizan para Teams, para Outlook, digo, todo dentro de los mismos esquemas de colaboración que tiene la organización. Yo lo voy a poner en mi espacio personal como para poder hacer ahora el ejemplo y empezar a construir esta automatización. Yo ya lo tenía probado, así que lo voy a llevar y lo voy a reemplazar. Ahí está, trabajando sobre la publicación y les voy a mostrar los pasos a seguir, ¿sí? Ahora voy a abrir el tablero, ya no en la versión desktop en mi escritorio, sino que directamente, fíjense que paso a la web y me va a estar mostrando en la aplicación Power BI online el mismo tablero con toda la interacción. Y fíjense que esto interactúa de la misma manera, ¿sí? Yo puedo filtrar cualquiera de los elementos, fíjense que estoy eligiendo. Puedo elegir por año, por mes, por cualquiera de las fechas, ¿sí? Y eso aplica directamente a los filtros que tengo en la visualización. Bueno, elegí un mes que no tenía información, ¿eh? Me puedo parar sobre cualquiera de los elementos y interactuar con el tablero en forma totalmente dinámica. Ahora bien, voy a construir una alerta, ¿sí? Un indicador, y a partir de ese indicador
llevármelo para poder empezar a trabajar sobre la automatización. Voy a hacerlo con el costo del transporte, ¿sí? Que yo quiero empezar a medir la eficiencia del costo del transporte del total de las mercaderías vendidas. Lo primero que tengo que hacer es marcar anclar cuál es el elemento que yo quiero empezar a construir la automatización. Le digo, bueno, lo voy a anclar. ¿Para qué me sirve esto? No solo para empezar a trabajarlo, sino que yo además tengo la posibilidad de poder separar elementos para no tener que compartir con el resto del equipo información que puede ser sensible. Yo puedo tener un tablero de visualización propia con toda esta información, pero compartir ciertos elementos con algún miembro del equipo, con alguna persona para que vea ese indicador puntualmente. Entonces yo me lo voy a llevar a un panel. En este caso yo tengo uno que ya es indicadores, pero podría tener nuevos paneles con agrupaciones de esos indicadores para poder compartir solo ese grupo, ¿sí? De esa manera yo secciono la información de mi tablero para mostrar algunos elementos o trabajar con algún elemento en particular. Yo voy a llevármelo entonces a este grupo de indicadores y a partir de este momento, fíjense que acá incluso el sistema me propone que puedo construir a partir de esto una vista para el diseño en el celular de tablero. Esto, como bien vieron ustedes, está construido para formato web, para formato PC. Yo me podría llevar estos elementos para poder hacer una visualización en el teléfono celular de algunos indicadores en particular o con alguna disposición diferente para facilitar la lectura. A partir de este momento entonces ya tengo esto para poder visualizarlo. Bien. Voy entonces al espacio donde están estos indicadores, ¿sí? Como bien les dije recién, es esta carpeta, este espacio donde van a estar filtrados solo estos indicadores. Bueno, yo ya como es el mismo ejemplo, podría llevarme otro, a ver, de esos indicadores para que vean. Incluso desde acá me llevo, por ejemplo, el de costo de gasto de logística, hago el pin de esto, lo incluyo en este mismo tablero. Si voy al panel, fíjense, ya paso también el gasto de logística como elemento para poder empezar a trabajar. El paso siguiente es definir dentro de Power BI el alerta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero estar midiendo? Si es el gasto de logística, voy a indicarle a partir de esta configuración cuál es la regla que debe cumplir esa alerta para poder disparar un proceso de automatización, ¿sí? El sistema va a estar controlando, monitoreando permanentemente el costo de logística. Cuando cumpla alguna regla que yo voy a definir en este momento, ya sea por debajo o por encima de un estándar, me va a generar ese proceso de automatización. Entonces, agrego la regla de negocio, le digo, bueno, el título va a estar midiendo, en este caso, como dijimos, el gasto de la logística. ¿Cómo quiero definirla? Cada vez que ese costo esté por encima de, no sé, el 6.5, que me genere un proceso. ¿Cada cuánto quiero controlar esto? ¿Cada 24 horas? ¿Un proceso cada hora? Podría definir diferentes estructuras de chequeo de la información con esta nueva regla, ¿sí? Y le digo guardar y cerrar. A partir de ese momento yo ya tengo entonces la alerta generada, ¿sí? Ya está, si yo voy a administrar alertas nuevamente, ya me está mostrando que eso está controlándose y verificando. Hasta ahora solo está verificando, me podría generar un aviso, pero yo quiero empezar a automatizar y es aquí donde entra Power Automate en la escena, ¿sí? Como empiezo a trabajar sobre la integración, perdón, de estas dos herramientas. Power BI por un lado, con la generación, la conexión con los datos, la transformación, como les mostró Jan, y el armado del dashboard, y cómo esos elementos pueden empezar, a partir de una comparación de una regla de negocio, a ejecutar un flujo de trabajo. Voy a ir desde aquí mismo a generar un proceso, un flujo de trabajo, un desencadenador de actividades a partir de esta configuración. A partir de este momento yo ya estoy en Power Automate. Dejé de lado Power BI, me traigo ese elemento, como bien les dije recién, pero a partir de este momento empiezo a configurar el flujo de trabajo. Me va a preguntar perfiles porque esto permanentemente está verificando la integridad y la seguridad y quiénes pueden y quiénes no trabajar sobre este esquema de configuración. Y me está utilizando una plantilla. Después vamos a ver
qué posibilidades hay con las plantillas y toda la disponibilidad de elementos que yo puedo construir a través de estas plantillas. Las plantillas son una manera fácil de empezar a configurar estos procesos. Digo, esto ya de por sí, vamos a ver ahora que es bastante sencillo, pero además ya hay muchas acciones que vienen predefinidas. Entonces ya están los elementos que necesito para poder configurarlos dentro de este flujo de trabajo. Le doy continuar. Me está generando entonces, a partir de este momento, la configuración de esta alerta de negocio. Fíjense, me dice, ¿qué elemento querés estar monitoreando con esta alerta? Tengo los dos que yo tengo definidos, uno con el ejemplo anterior y que acabo de configurar, el del gasto de la logística. Perfecto. Esto es lo que va a estar monitoreando y me va a estar generando, ante una discrepancia, el disparo de este proceso. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es el proceso que quiero disparar a partir de esta alerta? Voy a los pasos. Y fíjense toda la disponibilidad de opciones que yo tengo. Muchas son gratuitas, otras tantas son premium. Hay que ver, digo, esto tiene obviamente un costo para la organización, que en teoría ese costo tiene que estar absorbido por la simplificación del proceso, por la reducción de los trabajos, por la reducción de los errores, por la reducción del costo operativo que realmente significa. Digo, al lado de el impacto que tiene en la organización, el costo de mantenimiento de estas automatizaciones realmente es muy bajo. Yo voy a buscar, sencillo, voy a hacer dos pasos. Primero voy a generar un Outlook. Voy a generar una conexión con el Outlook para, y fíjense todas las acciones que yo puedo a partir de elegir el elemento Outlook. Puedo crear contactos, puedo crear eventos, puedo actualizar una fecha de un evento, puedo estar generando una reunión con no sé, con mi equipo financiero y mi estudio contable cada vez que se disparen los costos, o con mi empresa de logística. Digo, puedo empezar a generar un sinfín de automatizaciones dependiendo del impacto y el flujo de trabajo que yo necesito reflejar dentro de la organización. En este caso, yo le voy a pedir que me envíe un correo electrónico. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá yo estoy eligiendo elementos que me permiten configurarlo. En ningún momento tuve que ponerme a escribir códigos de programación, que es lo que usualmente había que hacer en una herramienta de otras características. Hoy es todo o drag and drop o menús contextuales que me permiten a mí elegir en función del campo sobre el cual estoy parado. ¿A quién se lo voy a mandar? Me lo voy a mandar a mí. Yo esto lo podría mandar, por ejemplo, a un grupo de operaciones y todas las personas que estén dentro del grupo de operaciones están recibiendo esta alerta. Digo, podría configurar, dependiendo, podría armar distintas escalas. Si supera por más de tantos puntos a un grupo, si supera por más de tantos puntos a otro grupo, digo, ir armando diferentes esquemas y diagramas dentro de la configuración. Por ahora me lo voy a mandar solo a mí. El asunto, costos de logística por encima del objetivo. Bien. Cuerpo. ¿Qué necesito informarme? Bueno, costos superan la métrica. Bien. ¿Qué otra información puedo? Por ejemplo, puedo llevar el título de la alerta que lo disparó, puedo llevarme el valor del icono en cuanto está, puedo agregarle un texto previo del costo, ¿sí? Puedo armarme el mail con la estructura de información que yo requiera, ¿sí? Una vez que esto está, le pongo guardar. A partir de este momento, ese flujo, y fíjense que me va a indicar, está listo para poder usar y empezar a probarlo. Tengo dos opciones. Puedo comprobar el flujo, en este caso no me está dando errores, y puedo probar ese flujo, como para ver si con la información que está, eso se dispara. Voy a usar la información que tiene. Eso va a correr el flujo y me va a mostrar la información si tuve algún error o no. Me dice, el flujo se ejecutó correctamente. Si yo voy al Outlook en este momento, fíjense, tengo el mail con el envío, con el costo supera la métrica y los gastos y las unidades de medida. A partir de este momento, y yo poniéndolo a disposición, ya está listo como para que eso esté monitoreando permanentemente con la frecuencia de tiempo que yo le configuré, para que esa información esté siendo controlada permanentemente y a partir de ese momento yo me desentiendo de ese costo. A menos que ese costo supere las expectativas y yo requiera algún tipo de acción o sobre el proveedor o sobre no sé, los gerentes del área para ver por qué se están disparando todos los costos,
empezar a tomar decisiones en función de la información, pero que el sistema me la esté gestionando, que no yo tenga que estar investigando y haciendo un análisis y bajarme todos los datos y mostrar en una planilla, hacer los cálculos para poder tener esa información. Y es aquí donde se reduce el tiempo, donde se reducen los errores, donde la información pasa a ser un factor crítico y en momentos complejos de la economía como los que estamos atravesando, este tipo de herramientas son fundamentales para la supervivencia de una pyme en este contexto, ¿sí? Lo voy a Excelente. hacer un poquito más complejo. Le digo, lo voy a editar, ¿sí? Y le voy a decir, además de esto, quiero que me generes un nuevo paso. Quiero que vayas a una aprobación, ¿sí? Quiero que me generes una aprobación, ¿sí? Voy a crear una nueva aprobación. ¿Sí? ¿Qué tipo de aprobación? Fíjense, tengo posibilidades de aprobar o rechazar al primero que responda. Puede ser para que todos los que están en un grupo aprueben ese aumento de costo. Puede ser que espere la respuesta de todos o de alguno en particular. Puedo armar diferentes flujos que esto empieza a disparar y acá empieza a complejizarse. Porque acá puedo poner opciones de por sí o por no ante un escenario que apruebe uno, en un escenario complejo o con alguna otra variable que esté impactando tener otro tipo de aprobación. Vamos a hacerlo sencillo. Primero, el responder. Título. Puedo poner el título de la alerta. ¿Asignado a quién? Acá de vuelta puede ser a una persona, puede ser a un grupo, puede ser a N personas dentro de ese flujo de trabajo. Lo voy a hacer conmigo como para que lo puedan ver rápidamente. Detalle. Puedo agregar información de detalle, un vínculo al elemento que necesito aprobar. Puede ser el valor que lo desencadenó y comparado contra la métrica de alerta, el umbral, o sea, lo que me generó la comparación de ese elemento, ¿sí? Costos de logística de esto, ¿no? Sí. Bien, a partir de este momento, guardo. Tengo un nuevo paso dentro de este flujo de trabajo. Vamos a... Está guardando. Bueno, a ver. Sí, vamos a cargar de nuevo por las dudas. No me lo guardó. Ahí está. Bien, entonces, vamos a probar el flujo. Vamos a probarlo nuevamente acá, ¿sí? Con información que ya está en el sistema. Fíjense, ahí recorre el paso 1, verifica que ese alerta esté creado, envía el correo y genera la aprobación, ¿sí? Pasó, me está mostrando incluso el tiempo de respuesta de cada uno de esos pasos. Eso también depende del servidor, del entorno en el que está creado y demás. Fíjense, yo voy al Outlook de vuelta y tengo la información y tengo un mail donde me está generando un proceso de aprobación. Lo puedo aprobar o rechazar directamente desde el mail, ¿sí? Esta es una de las instancias. También lo puedo ver, fíjense, directamente dentro de las actividades en el Teams, ¿sí? Yo estoy viendo que hay una solicitud dentro de mi equipo de trabajo, ¿sí? Donde me está indicando una aprobación, ¿sí? Esto puede ser una factura de un proveedor, puede ser un cambio en la estructura de costos, puede ser una revaluación. Digo, los procesos internos y la actualización y el impacto que yo necesito tener es totalmente configurable dependiendo de las necesidades que ustedes tengan y dependiendo del entorno donde ustedes estén trabajando. Y eso es fundamental. Digo, no requiere cierta estructura. Digo, a través de los conectores yo esto lo puedo tener con estas herramientas o con cualquier herramienta externa que se conecte a través de los conectores tanto con Power BI como con Power Automate, ¿sí? Entonces yo puedo directamente desde aquí aprobar y enviar o generar una firma electrónica. ¿Quién fue la persona que autorizó ese cambio en la estructura de costos de logística? ¿Sí?
Hasta aquí era el ejemplo, nos excedimos bastante en el tiempo de lo que teníamos pensado mostrarle. Si querés, Jan, Poquito. tomá y como para hacer el cierre. El espacio del chat queda totalmente a disposición para cualquier consulta que necesiten. Quizá fuimos demasiado rápido por querer mostrarles demasiado, a veces el tiempo apremia, pero quiero que sepan que tanto Jan como Fernando o yo estamos a disposición para cualquier consulta. De alguna manera, nuestro objetivo como partner es poder acompañar a las empresas en estos procesos de adopción tecnológica y de digitalización de sus procesos a través de consultorías, de análisis de lo que necesiten como para poder poner esto en práctica. Estamos totalmente a disposición del equipo como para poder construir un espacio de colaboración con cada uno de ustedes. Totalmente. Buenísimo, Javi. Espectacular eso que mostraste. Fer, ¿nos das una manito con esto? Estás muteado ahora. El famoso estás muteado. Estás muteado, no se te escucha. A ver, Ahora sí. Ahora sí. ahí va. Bien, el desfasaje. Muy bien. Bien, buenísimo. Bueno, excelente, Jan. Gracias a todos por escuchar, quedarse hasta el final. ¿Qué aportamos nosotros? ¿Qué podemos hacer como consultora de tecnología especializada? Esto que decía Javi, ¿no? Sobre todo acompañar los procesos de ¿qué me hace falta? ¿Para qué me hace falta? ¿Qué de estas herramientas tienen sentido en mi organización? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cuáles valen la pena? ¿Cuáles valen la pena en este momento de la organización? Algo que trabajamos muchísimo es no usar herramientas ni pagar licencias sin sentido. Lo que nosotros aconsejamos mucho es entender el negocio, entender el proceso, entender dónde duele y somos consultores en eso. Después lo aplicamos a tecnología y lo aprovechamos con estas herramientas como mostramos. Pero nuestro valor diferencial más grande es entender el negocio de cada uno de ustedes y ver dónde los podemos acompañar en la gestión. Dónde duele, qué no están viendo, qué necesitan ver y para qué. Ahí lo que hacemos mucho y es, entendiendo el negocio, construir los indicadores adecuados, primero, y después entender qué procesos, en función de esos indicadores, tenemos que automatizar y cuáles conviene hacer y cuáles no. Algunos vienen de la relación humana y está bueno que sigan ocurriendo así, y otros está buenísimo automatizarlos. Nosotros trabajamos en todo ese desarrollo. Los acompañamos en entender el negocio y a partir de ahí ver qué herramienta aplica mejor y para qué está y cómo disponerla al servicio de la empresa. Ajustar la licencia, ver bien el costo, qué tiene sentido y qué no, porque todo al mismo tiempo no vale la pena y muchas veces todo junto tampoco. Así que estamos a disposición para acompañar el análisis de lo que les haga falta, para tener alguna reunión, para experimentar cómo integrar lo que necesitan, para la búsqueda de esto, de tomar información para mejorar la toma de decisión y mejorar la gestión y los procesos. A eso nos dedicamos. Agradecer que hayan estado acá, que hayan compartido. Tienen la mano, digamos, tienen el micrófono disponible si quieren preguntar algo ahora, pueden usar el chat. Vamos a mandar la grabación a todos los que participaron para que la tengan y estamos a disposición para cualquier consulta o ampliar lo que necesiten. Muchas gracias a todos por estar y por participar y dedicar este tiempo. Totalmente. Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar. Vamos a estar en contacto, ¿sí? Tanto por el video, por alguna consulta que tengan o que necesiten. Así que de mi lado, muchas gracias por estar y que tengan un buen final de lunes. A disposición. Si necesitan preguntar algo, ningún problema, está el micrófono abierto. Si no, vamos cerrando la reunión. ¿Estamos? ¿Ninguna mano? Estamos. Bueno, Estamos. buenísimo. Gracias por Gracias este a todos, Sebastián, Viviana, Pablo, José Luis, Muchas gracias, chicos. Fernando, Omar. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muy bueno, Saludos, chicos. Erika. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, saludos. Chau, chau. Gracias por estar. Oli.